aquí en nuestro país se cree que crecimiento económico es desarrollo económico. Cuando Simon Kunet hizo la forma del PIB para manejar el PIB después de la Gran Depresión, después del 1929, él mismo especificó que eso no significaba crecimiento económico. Y aquí se está usando como que tú creciste y está bien todo. Y no es así, porque ¿dónde está el desarrollo humano? ¿Dónde están las otras variables que implican bienestar para la gente, para el país? Por ese lado. También quería tocar, él se refirió a la parte de los precios del azúcar. Aunque hace rato que él lo tocó, yo quería puntualizar algo, porque es muy importante. Aquí hay dos empresas, no voy a decir nombre porque por respeto al medio, que manejan lo del azúcar. Y hubo un hecho muy importante que sucedió en los años 70, que fue una empresa norteamericana que estaba manipulando los precios del azúcar. Los precios internos de Estados Unidos. Sí. Y el dueño de esa empresa, porque Estados Unidos tiene leyes internacionales de corrupción, fue sometido en la Security and Exchange Commission, y a quien le tocó cobrar esa multa fue al actual presidente de nuestro país, al señor Abinader, que era en ese tiempo secretario de Finanzas. Eso fue con la Golfa Nuete. Con la Golfa Nuete, correcto. Sí, hombre. Perfecto. Entonces también, otro de los puntos que tocó el señor Apolinar, es el que estamos hablando de la deuda, que la deuda cuando tú la contratas impacta en el crecimiento porque aumenta el consumo. O sea, no solamente la parte del gasto que genera el compromiso de la deuda. Otra cosa también que quería señalar, puntualizar, es la parte del pasivo del Banco Central. Justamente el pasivo del Banco Central se crea después de la quiebra de Baninter, que no se cerró muy bien esa parte. Y se agravó. Pero existía ya. Existía, pero mínimamente, muy mínima. Pero después de la quiebra de Baninter, se agravó. Hubo una ley en 1907, la 7707, que era para capitalizar el Banco Central. Pero como aquí muchas veces hacen las leyes, pero no la cumplen, se quedó ahí. Actualmente el Banco Central pierde alrededor de $2 millones diarios en intereses. Y eso a nadie le importa. Por suerte que eso ha coincidido con lo que genera la parte de los ahorros de los empleados, que son los que están con los fondos de pensiones. O sea, justamente el valor del fondo de pensiones y la deuda del Banco Central van similar. O sea, con una cosa le sirvió para paliar la otra, en sentido de que el país no tenga que sufrir ese descalabro que tiene esa deuda del Banco Central, que es muy onerosa. Bien, entonces, después de dentro de esto, yo me quiero referir a la parte que yo quiero tocar. China y Estados Unidos, dos competidores, perfecto. Hay un tema que es común para ambos, que yo quiero resaltar, y es la parte de cómo esos países, además de que son competidores comerciales, cómo manejan la parte corrupción, porque la corrupción es como un cáncer que afecta a todo, afecta el cuerpo social completo. Todos sabemos que en China, al que se llama por corrupto, lo cuelgan. En Estados Unidos hay otras leyes que son básicamente del sistema jurídico de ellos, y que Estados Unidos persigue la corrupción de sus ciudadanos en cualquier parte del mundo que estén. ¿A dónde voy? Por ejemplo, lo mismo que decía de la Golfa Oeste con Charles Burrow en los 70. Eso fue porque él violó una ley que, aunque no estaba en Estados Unidos, donde quiera que él esté, lo vincula al sistema de ético que debe manejarse todo ciudadano norteamericano. Entonces, mi punto es el siguiente. Actualmente, en nuestro país, tenemos un problema serio con la corrupción que impacta evasión fiscal y todos las aristas que esto incluye. Por ejemplo, yo quiero tocar un tema que mucha gente, muchos expertos no han tocado, y es la parte de la ley
que crea el Instituto de Contadores y que crea el contador público autorizado. Quien certifica la mayoría de las evasiones fiscales son, aunque yo soy contador, me apena decirlo, son los contadores. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de 1944 que está desactualizada. Si nos fijamos, en Estados Unidos, cuando quebró la Enron, en el 1901, habían 8 empresas de auditoría. 2001. Habrían 8 empresas auditoras grandes que se llamaban la Big A. Después que el hecho de la Enron y posteriormente con la quiebra mobiliaria financiera del 2008, hubo una serie de modificaciones en Estados Unidos que penalizaban a los auditores que manejaban cifras. ¿Okay? Entonces, aquí la ley que tenemos, la 633 de 1944, es una ley que está obsoleta y no permite que el Estado tenga control sobre lo que emiten opinión de las actividades financieras de los grupos económicos. ¿Qué se trata con eso? Inclusive, la regulación para ser contador público autorizado también es muy leve. Cualquier estudiante salido de la universidad le dan el título de contador público autorizado, pero no sabe lo que está haciendo. ¿Qué pasa? Entonces, los grupos económicos tienen su firma favorita para certificar lo que ellos dicen. Al momento de la quiebra de Baninter, cuando se declara el cese de actividad de Baninter, tenían la información financiera en un dictamen limpio de que todo estaba bien en el escritorio, y la firma, al enterarse de eso, recogió ese informe. No, perdóname, no fue de Baninter, fue del Banco Nacional de Crédito. No lo voy a discutir ahora. Lo podemos discutir porque... No, porque yo estaba en el Banco Central y yo fui que recibí la carta. Pero yo me refiero a que Baninter tenía el informe limpio. No, el informe estaba limpio, sí. Pero esa firma no retiró su informe, o sea, su opinión no la retiró. La retiró del Banco Nacional de Crédito. Perfecto. Pero déjeme explicarle algo, porque yo soy egresado de PricewaterhouseCoopers y yo conozco las 5 expertos fiscales, técnicos fiscales, científicos fiscales que hacen ese tipo de manejo. Y yo sé un poquito cómo se mueve eso. Bueno, pero si él estaba ahí. Sí, no, yo no lo voy a discutir. Claro, no lo voy a discutir, por eso lo dije. Entonces, ¿qué resulta? Sin una ley que pueda regular ese tipo de actividad, vamos a seguir lo mismo. O sea, vamos a tener una presión tributaria que, a pesar de haber tenido 12 reformas fiscales, no aumenta del 15%. ¿Por qué? Porque los mismos asesores que asesoran el Estado para hacer las leyes dejan los huecos para que los grupos económicos se puedan escapar por ahí. Y no hay forma. O sea, llegar a un 20% en el sistema actual con esa ley va a ser muy difícil, por más reforma fiscal que se haga. Y por suerte que ahora el gobierno entendió que debía posponer la reforma fiscal, porque en las condiciones actuales no se va a subir. Si no modifican esa ley, no hay forma de que puedan subir la presión tributaria. ¿Y qué resulta? Si tú no tienes una presión tributaria suficiente, esa brecha tiene que cogerla prestada. Y eso va a pesar sobre la espalda de los trabajadores. Que dicho sea de paso, como dijo el señor Veloz, con los sueldos que tienen nuestros trabajadores, están subsidiando la ganancia de los poderosos. ¿Por qué? Porque en vez de tú tener un salario X, te están sangrando tu salario, entonces tú tienes un menor nivel de ingreso que va a los bolsillos del grupo productivo, por ese lado. Entonces, yo entiendo que las autoridades deben enfocarse en una revisión del marco legal que permita que los profesionales que estamos llamados a certificar la actividad económica de los grupos económicos tengan alguna penalidad. Inclusive, me voy un poquito más lejos. En Estados Unidos, como dije, en Estados Unidos y China, la evasión fiscal es criminal. Inclusive en Estados Unidos la evasión fiscal no prescribe. ¿Y aquí? Aquí prescribe a los 3 años. O sea, el susto que tiene un empresario evasor son 3 años. A los 3 años se borra en cuenta nueva.
Y tampoco es criminal. Tampoco es criminal aquí. Allá en Estados Unidos, un evasor fiscal tiene condiciones, o sea, medidas penales, va preso, penales y civiles. Entonces, por ejemplo, a partir del 2001, la Security and Exchange Commission hizo nuevas leyes para reforzar el veredicto de los auditores. ¿Por qué? Habían 8 firmas grandes y después de ahí quedaron 4. Muchos fueron presos, muchos se suicidaron y quedan 4, se fusionaron. Pero las regulaciones son más extremas. Un auditor que maquille una información va preso. Va preso el auditor y va preso el empresario. Yo sé que aquí nos faltan muchos años luz para llegar a ese nivel, pero entiendo que debemos comenzar modificando la ley. Y, por ejemplo, existe también aquí nadie regula las firmas. Las firmas están al libre albedrío. Nadie. Tú no puedes poner a cuidar el ratón al queso, ni a Drácula a cuidar al banco de sangre. Porque los sectores económicos tienen su asesores preferidos y no pasa nada. No tienen consecuencias con que lo descubran. Tienen el visto bueno de las grandes firmas que dicen está todo bien, cuando no es así. ¿Y quién es el perdedor? El Estado y el país, la sociedad. Estamos perdiendo. Porque en vez de estar recaudando, estamos endeudándonos. ¿Hasta dónde va a llegar esa bola de nieve? Esas son cosas que yo entiendo que globalmente hay que tomar medidas. Y entiendo que debe existir en este país alguien que piense un poquito en la sociedad y en qué queremos para mañana, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Así no podemos seguir. O sea, los grupos económicos que tienen la sartén por el mango se están sirviendo, sangrando al empleado porque no le pagan el sueldo que debían pagarle, y hacen la ley, contribuyen a hacer la ley en el Congreso y aparte de eso la violan. O sea, no puede ser. ¿Qué da eso? Salud, falta de educación, falta de seguridad social y un deterioro total de la sociedad que no es posible que sigamos por ese rumbo.